Muy buenas tardes, bienvenidos. Empezamos con este webinar que tiene como objetivo el sensibilizar a cada uno de nosotros sobre la importancia y la fuerza que la energía genera en nosotros mismos y la manera en la que podemos utilizar, canalizarla para lograr nuestros objetivos. Este webinar es un poquito, pues es un poco una continuación del último webinar que tuvimos. ¿Se acuerdan que a finales de diciembre tuvimos un webinar en el cual pues hablábamos de ciertos conceptos? Ahorita los vamos a retomar. Hoy un poco estamos hablando o estaremos viendo este concepto y esta idea que que hemos hablado ya a lo largo de algunos webinars, incluyendo, como te digo, el que tuvimos al final del año, donde hablamos, no sé si recuerdas, que hablamos un poco de de alcanzar la plenitud y que la plenitud la alcanzamos a través de algunos elementos. Hoy te voy a recordar un poquito todo esto, te voy a poner en contexto y a partir de ahí hablaremos de esto de la fuerza de la energía. Los temas que vamos a estar manejando son tres. Primero hablaremos de algunas leyes del universo y su impacto en nuestra vida. A lo mejor esta parte puede ser que sea un poco tediosa para algunos de nosotros, ya que hablaremos pues un poco de las leyes de la física, leyes universales que de alguna forma marcan la pauta del por qué y de cómo nos comportamos en nuestro día a día. Después hablaremos un segundo tema de cómo pasar de negativo a positivo y por último vamos a utilizar la energía a nuestro favor. Empezamos de lleno con el primer tema que tiene que ver con las leyes del universo. Hagamos un repaso de algunas cosas que hemos hablado en los últimos webinars, especialmente en el último. ¿Te acuerdas que decíamos, sí, algo que ya sabemos, es que la razón de nuestra existencia es lograr la plenitud? Ya que en aquel webinar algo que decíamos es que muchas veces este concepto de la plenitud se confundía con el concepto de felicidad. Decimos que son dos cosas diferentes, ¿sí? La felicidad simplemente es un estado de ánimo y la plenitud es realmente lo que queremos alcanzar o lo que queremos lograr en nuestra vida. Y decíamos también que esta plenitud la íbamos a lograr a través de una conexión entre estos tres elementos: el cuerpo, la mente y el alma. Y cuando traducíamos en algo más entendible, más administrativo o más de empresa, a lo mejor decíamos que la conexión entre cuerpo y alma se daba a través de la inteligencia emocional y que la conexión entre la mente y el alma se da a través de la inteligencia espiritual. Recordamos un poquito cada una de estas inteligencias. Decimos que lo emocional es la capacidad que tenemos para reconocer nuestras propias emociones y las de los demás, y además este conocimiento para manejarlos a nuestro favor, partiendo de este concepto que dice que las emociones juegan un papel fundamental en nuestro día a día. También hablamos, además de la inteligencia emocional, dijimos de la inteligencia espiritual, que es la capacidad que tenemos para situarnos a nosotros mismos en relación al universo, los rasgos existenciales de la condición humana, como podría ser el significado de la vida, el significado también de la muerte, el destino final del mundo físico y psicológico. ¿Sí? Y entonces más o menos en aquel curso, en aquel webinar que tuvimos en diciembre, pues te dieron algunos elementos que te pueden llevar a lograr esta inteligencia espiritual. Concretamente hablamos que, pues bueno, de alguna manera esto nos permite lograr un encuentro entre diferentes culturas a través de la identificación de ciertas necesidades humanas que son universales. La primera de ellas es la necesidad de encontrar sentido, propósito y realización en la vida. La segunda era la necesidad de tener esperanza o una voluntad para vivir, y la tercera, la necesidad de creer en algo o en alguien. ¿Sí? Y hasta ahorita lo hemos hablado como que esto es lo que es, ¿verdad? Así está, alguien lo determinó de esta manera y de esta forma tiene que ser, así funciona, y simplemente no nos habíamos cuestionado el porqué de las cosas. Sin embargo, seguramente todos ustedes, al igual que yo, nos quedamos con muchas dudas. Pero casualmente, a más o menos a finales del mes de diciembre, apareció por ahí una película, ¿sí? La cual me imagino que ya muchos de ustedes ya la vieron, la cual es de Disney, de Pixar, se llama Soul. Díganme aquí en el chat, por favor, quién ya vio la película y quién no la ha visto. ¿Sí? Porque en esta película, cuando yo la vi, ya le llaman como 3 veces que la veo, ¿sí? Y realmente, pues muchas de mis dudas que yo tenía a raíz de esta aparición de la inteligencia emocional aparecieron o se empezaron a resolver a través de lo que la película nos trata de decir.
¿Sí? Entonces, dime por favor, escríbeme ahí en el chat si ya viste o no has visto la película. Ok, me dice, vamos a ver, déjame ver aquí el chat. Me dice Víctor que no la ha visto, Alejandra tampoco la ha visto, Elda tampoco, Patti me dijo que ya la vio, Jacqueline también me dijo que ya la vio y que está buenísima. ¿Sí? Bueno, aquellos que ya la vieron, pues van a entender mucho de lo que les voy a platicar. Aquellos que no la han visto, pues a lo mejor no entienden totalmente lo que les voy a contar. Sin embargo, pues también les tengo que decir que seguramente va a haber algunos spoilers por aquí durante este webinar, ya que de cierta forma hablaremos de ella. Por lo pronto te voy a poner Soul, de Disney y Pixar, disponible 25 de diciembre. La música es todo en lo que pienso. Desde el momento en que me despierto en la mañana hasta el momento en que me voy a dormir. Nací para tocar. Es mi razón para vivir. ¿Ah? ¿Pero qué? ¿Qué? ¡No puede ser, no puede ser! ¡Ayúdenme! ¡Todavía no! ¡Tengo que volver! Esto es raro. La cuenta está mal. Hay un alma perdida. ¿Esto es el cielo? No. ¿Es el infierno? ¿Infierno? 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 Calladito, calladito. No, es el gran antes. Las almas nuevas reciben su personalidad, carácter e intereses aquí antes de irse. ¡Aquí estamos! ¿Qué fue eso? ¡Esperen! Tranquilo, las almas no se dañan aquí. Para eso es la vida en la Tierra. ¡Wow! Es mi vida. ¿Puedes ayudarme a volver? ¡Vamos! No se volverá un desastre. Eso lo apuesto. ¿Estás en alguna parte, ermita? Y voy a encontrarte. La vida está llena de posibilidades. Solo necesitas saber dónde mirar. No te pierdas lo bueno de la vida. Como una pizza. No tengo olfato. Y con el gusto es igual. Todo eso está en tu cuerpo. Sin olfato, sin gusto. O tacto. ¿Ves? Ok, ya entendí. Soul, de Disney y Pixar. Prepárate. Tu vida está a punto de comenzar. Disponible 25 de diciembre solo en Disney Plus. Soul. Muy bien. Bueno, regresamos aquí a la presentación. Como te comentaba, pues voy a hacer alguna referencia a esta película. Por lo tanto, pues va a haber algunos spoilers de los cuales te estoy previendo. Te invito a que la veas. La verdad es que es una película que vale la pena. Es una película animada que pues yo creo que, digo, si bien es cierto que también la pueden ver niños, yo creo que está más hecha para adultos y realmente tiene un mensaje muy interesante del cual, pues bueno, como te decía al principio, nos ayuda a contestar muchas de las preguntas que seguramente se nos quedaron el año pasado cuando hablábamos de la inteligencia espiritual. Voy a hacer algunas reflexiones al respecto. ¿Sí? Un psicólogo, Rodolfo Bello, hace una reflexión respecto a la película con el fin de entender cuál es el mensaje que ésta nos genera y lo clasifica en 5 ideas. La primera es que nos dice es que la vida puede cambiar en un instante, todos lo sabemos, ¿no? Sin darnos cuenta, vamos caminando por la vida, de repente, en un segundo, podemos caer en una alcantarilla, como pasa con Joe Garden aquí en la película, y en ese momento tu vida cambia. Para muchos puede ser la muerte, para otros puede ser un accidente, para muchos puede ser pues algún acontecimiento que te hace voltear hacia otro lado y que te hace tomar un camino nuevo en relación a lo que estaba pasando anteriormente. Todos esos acontecimientos de alguna forma nos hacen reflexionar y además replantearnos muchas cosas en nuestra vida. Así le pasó en esta película cuando le sucede este accidente, que se va a se muere en teoría, y se va a un mundo donde primero trata de llegar al gran después,
pero él, como vimos ahí en el tráiler, pues no dice que todavía no está listo y regresa o se va al gran antes, que es antes de nacer, en cuanto nuestra alma identifica pues toda esa personalidad, esa esencia, y además se logra identificar cuál es la chispa de nuestra vida. Cuando suceden cosas como esta, logramos pues aprender, reflexionar al respecto y replantearnos muchas cosas de lo que hemos hecho hasta ahora. La segunda reflexión que nos hace Rodolfo Bello es que debemos de aprovechar el día. Cada día es una oportunidad increíble, lo hemos hablado muchas veces, hemos hablado en la psicología positiva al respecto, es una oportunidad para aprovecharlo al máximo. Por lo tanto, no deberíamos de perder tiempo quejándonos, no deberíamos de invertir energía enojándonos, y al contrario, mejor aprovechar el día, disfrutar cada momento de nuestra vida. Cada cosa, por más insignificante que sea, debe de ser para agradecerse y para aprovecharlo al máximo. La reflexión número 3 que nos hace es que debemos de aprender a escuchar activamente a los demás. Por lo general siempre hablamos, y el problema de que cuando hablamos es que no nos escuchamos a nosotros mismos y no escuchamos también a los demás respecto a lo que piensan de nosotros. Y a veces alguien podría decir, es que eso no es tan importante. Yo te diría, sí es importante, no tanto desde un plano del ego, sino que más bien es importante porque a través de ello, a través de comparar contra las historias, los intereses, los gustos y las experiencias de otras personas, en ese momento yo me puedo dar cuenta de cómo es mi vida, si mi vida es igual o más interesante que la de otros. Si no lo es, entonces, pues ese podría ser una buena oportunidad para cambiar. El problema es que como no escuchamos, no nos enfocamos en lo que dicen los demás, en lo que hacen los demás, sino que solamente estamos en nosotros, y esto no nos permite darnos cuenta de qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo del todo bien. La siguiente aprendizaje o el mensaje que nos da la película es que las etiquetas que muchas veces utilizamos nos pueden llevar a la zona de las almas perdidas. Por ahí aparece este concepto ahí en la película, donde podemos decir que a través del etiquetar a las personas, juzgar o prejuzgar a los demás, nos lleva a las zonas de las almas perdidas, a nosotros, y podemos mandar a través de esto a la otra persona. Y por eso es importante que cuidemos nuestra lengua, la forma en la que pensamos y lo que decimos de los demás, ya que eso hace que ellos ingresen a la zona o que nosotros también lo hagamos. ¿Qué hay que hacer? Pues no hacer caso de las etiquetas, no perder tiempo analizando lo que los demás opinan de ti, liberarnos de eso, no juzgar a los demás y no permitir que sus juicios te mantengan en la zona. Alguien podría decir que esto es contradictorio a lo que decíamos hace un ratito, de escuchar a los demás, pero hay una gran diferencia, ¿sí? La diferencia está en que yo estoy escuchando a los demás, lo que los demás piensan de mí, no desde el plano del ego, sino desde el plano del ser. ¿Para qué? Para darme cuenta. ¿Sí? No desde el plano de la etiqueta, no desde el plano de sentirme mal por lo que me están diciendo, sino que lo que me están diciendo pues tiene a lo mejor alguna razón por ahí, es lo que estoy proyectando en mi vida, lo que estoy proyectando a los demás, que a lo mejor yo no me había dado cuenta. Y eso puede ser importante porque cuando me doy cuenta de ello, entonces yo puedo modificarlo. ¿Sí? Y por el otro lado, cuando hablamos de no utilizar etiquetas, pues simplemente tiene que ver con no juzgar a los demás por lo que son o por lo que hacen, ya que tú no sabes la historia completa, no sabes qué antecedentes al respecto, y además, pues todos tenemos la posibilidad de cambiar y de modificar nuestra forma de vida. Y un quinto aprendizaje que nos da este psicólogo es que la chispa de la vida está en todo lo que nos rodea. ¿Sí? No necesariamente todas las personas tenemos que llegar a la luna, todos tenemos que descubrir una vacuna, ganar un premio Nobel, ganar un campeonato o ser el mejor del grupo para ser felices. Ser felices, también lo hemos dicho, es disfrutar de la vida. Y la chispa de la vida, que hace referencia en la película, está, como bien lo dice, en las cosas más sencillas que nos rodean. Por lo tanto, es importante poner toda nuestra energía y atención en el ver, en el descubrir, saborear cada instante de la vida para que a partir de ahí aprender a distinguir y vivir nuestra existencia. ¿Sí? Cuando hablamos de la inteligencia emocional, hablamos de la vocación y hablamos del sentido de vida. La vocación tiene que ver precisamente con esta parte de la chispa. En la película, la chispa y la vocación es la música. ¿Sí? Él tenía una capacidad de entrar en la música, en un mundo que lo llevaba a esa zona en la cual hablábamos hace un rato. ¿Sí? Sin embargo, esto no le daba todo el sentido de la vida, ¿sí? Se sentía de todas formas vacío.
Y entonces, ¿qué nos dice esta película? Que el sentido de la vida no necesariamente o no es igual a la vocación. Son dos cosas totalmente diferentes. Y la vocación muchas veces nos lleva a la zona de las almas perdidas, derivado de que no vivimos o no disfrutamos cada momento que estamos viviendo, bajo la idea o bajo el concepto de que queremos lograr el gran premio, queremos ser los mejores, queremos lograr ser un inventor de algo, queremos tener el negocio de nuestra vida, queremos tener tantas cosas que nos enfocamos tanto en el sueño que se nos olvida el camino. ¿Sí? Y el camino al final nos dice la película también que es lo importante de que tiene nuestra vida, aprender a vivirlo y aprender a disfrutarlo al máximo. Y entonces esta película, digo, está muy interesante en ese concepto y habla mucho de lo que hemos platicado, pero también de lo que vamos a hablar el día de hoy. Estamos hablando de la energía. ¿Sí? Y hay algo que en la película a mí no me gusta, yo difiero de ella, es una teoría a lo mejor, son cosas que hemos aprendido, pero cuando empezamos a cuestionarnos y empezamos a investigar información al respecto, pues a lo mejor podríamos llegar a conclusiones que podrían ser un poquito diferentes. ¿Sí? Y eso de lo cual yo difiero tiene que ver precisamente con eso de llegar al gran después. Si ustedes vieron el tráiler ahorita, empezaba donde cuando se cae en la alcantarilla, pues se muere, llega a un lugar en donde se va en una banda transportadora que los va a llevar al gran después, como le llaman ellos. ¿Sí? Nosotros podríamos llamarle que llegar al cielo, llegar al más allá, llegar a la vida después de la vida, no sé, como le quieras llamar. ¿Sí? Y si te fijas, en la película veíamos una gran luz, ¿sí? En el cual, pues bueno, era como lo máximo, ¿no? Al cual la gente podría aspirar al llegar. Yo no estoy muy de acuerdo con ello, yo difiero con esto, y la razón por la que difiero es que yo no creo que nuestro paso por el universo sea un simple trámite, ¿sí? Es decir, no es una preparación para llegar al cielo, para llegar a la conexión con Dios. No, nuestro paso por la vida yo creo que tiene una razón mucho más grande. Y nuestro deber, es un poco de la chispa que platica la película, ¿sí? Es primero descubrirla y después vivirla. Pero para poder hacer todo esto, lo primero que hay que hacer es que hay que entenderla. ¿Qué es eso de la chispa de la vida? Y eso se parece un poco a este concepto de la energía. Para poder explicar todo esto, viene a lo mejor la parte quizás un poco más tediosa de este webinar, porque vamos a ver qué es lo que nos dice la ciencia en relación a este concepto de la energía y de qué forma la energía rige nuestra vida, ¿sí? A través de las leyes universales que se han determinado a través del tiempo. ¿Sí? Y para esto hay que empezar primero a definir este concepto de la energía. La energía no es otra cosa más que la capacidad de realizar un trabajo. ¿Sí? Es decir, hacer cualquier cosa que implique un cambio, un movimiento, una variación de temperatura, una transmisión de ondas o cualquier situación o cualquier cosa que genera un cambio respecto al estado normal que tiene un sistema o un elemento cualquiera que sea. Nosotros como seres humanos también somos fuente de energía, también somos creados a través de la materia y necesitamos de energía para vivir. Y para ello utilizamos dos tipos de energía final y energía primaria. Cuando hablamos de energía final, bueno, te voy a explicar en qué consiste la diferencia entre estos dos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando prendemos la luz de la casa, cuando nos bañamos con agua caliente, cuando le ponemos gasolina al coche, estamos haciendo un consumo de energía final. ¿Sí? Y es una energía final que se generó, se procesó o se transformó a través de ciertas energías como son la electricidad, la gasolina, el gasóleo, el gas natural o el butano. Todas estas fuentes de energía provienen de una transformación a partir de otra fuente energética. Y esa otra fuente energética le llamaremos energía primaria. Por lo tanto, por ejemplo, al hablar de electricidad, pues esta puede venir de diferentes fuentes, ¿sí? de diferentes energías primarias, como puede ser la energía hidráulica, la energía nuclear, el carbón, el gas natural, la leña, ¿sí? O cualquier otra fuente de energía primaria. ¿Sí? Y entonces, prácticamente son estas dos fuentes de energía que existen, las cuales una está procesada a partir de otra fuente de energía. Empiézate a cuestionar y empieza a relacionar un poquito esto con el ser humano. ¿Sí? Nosotros que somos energía, pues somos una energía final, por así decirlo, que fuimos creados a partir de una energía primaria. ¿Cómo le quieres llamar? Como tú quieras. Vamos a hablar de eso más adelante.
¿sí? Pero bien, la pregunta que se han hecho filósofos, científicos, religiosos y prácticamente todo el mundo es el por qué, ¿sí? O de dónde se genera la energía primaria. Y a partir de ahí existen diferentes teorías sobre el origen del universo. ¿Sí? Estas teorías en un inicio fueron totalmente contradictorias, pero últimamente, con el paso del tiempo, nos hemos dado cuenta que todas nos están llevando al mismo punto. ¿Sí? Y esto se vuelve bien interesante porque entonces ya no tenemos ese conflicto de que la ciencia te dice una cosa y la religión te dice otra, la psicología te dice otra cosa, la filosofía te dice otra. No, todas estamos llegando al mismo punto y todas tienen que ver con este gran cuestionamiento que en eso hacemos respecto a la energía suprema, de dónde se origina. ¿Sí? Los científicos, por ejemplo, nos dicen pues, que todo el universo se creó a través del Big Bang, ¿sí? Es decir, una explosión que hubo en el universo que fue la que creó la conjunción de los planetas y todo lo que hoy conocemos. ¿Sí? Sin embargo, todavía no ha quedado totalmente claro, ¿sí? Cómo surgió la fuerza que creó el Big Bang, ¿no? Una fuerza primaria, la cual creó una explosión que hizo que se formaran ciertas cosas. Si lo vemos desde el punto de vista de la religión, pues la religión nos dijeron, ¿sabes qué? No cuestiones, no preguntes, simplemente existe un Dios, y ese Dios vendría siendo el símil de la energía suprema o de la energía primaria maestra, ¿sí? Y a partir de ahí fue que se creó todo lo que hoy conocemos. Como podemos ver, todo nos está llevando al mismo punto. Sigamos hablando un poco de la ciencia para ver y entender la forma en la que fue creado, la forma en la que energía juega en nuestras vidas. Y para esto tenemos que irnos a las leyes de Newton. Todos sabemos que existe este científico y el cual creó 4 leyes que nos van a ayudar a entender cómo funciona el movimiento y el estado de cualquier elemento de cualquier sistema. Y para ello tenemos la primera ley de Newton que habla sobre la ley de la inercia, que nos dice que un cuerpo mantiene su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que sobre él actúe una fuerza resultante diferente de cero. Te explico un poco de qué consiste. Te voy a tratar de hacer aquí unos dibujitos, ¿sí? Imagínate que este es cualquier sistema, ¿sí? Un sistema a lo mejor puede ser tú, ¿sí? Cualquier persona, cualquier cosa, cualquier situación, ¿sí? Un sistema, y este sistema por lo general está en reposo. ¿Sí? En psicología le llamaríamos en zona de confort. Por lo general traemos un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, en caso de que nos movamos, pues ese movimiento va a ser muy uniforme, muy constante y no va a pasar absolutamente nada en este elemento, en este sistema, a menos de que una fuerza externa, ¿sí? Tenga un impacto sobre este sistema. ¿Sí? Entonces imagínate que de repente aparece otro sistema que se va acercando por alguna cuestión de la atracción que vamos a platicar también, se va acercando a nosotros hasta que llega un momento que hay un contacto. Cuando sucede ese contacto es cuando el sistema 1, el sistema A, que es el que está marcado con color azul, sufre un cambio respecto a la trayectoria o al estado de reposo que está viviendo. A esto le llamamos la ley de la inercia. Por eso en psicología nos dicen que estamos en una zona de confort, que hasta que no vivimos o sufrimos un acontecimiento que tenga una fuerza grande que nos mueva, ¿sí? Pues nos mantenemos en esa zona normal. ¿Sí? Y decíamos también en algunas ocasiones que muchas veces somos tan resistentes al cambio, al movimiento, que estamos esperando a que venga una fuerza todavía mucho más grande para entonces poder movernos. Y por eso empezamos con señales pequeñas primero y después hasta llegar a señales muy grandes como pueden ser las enfermedades, como puede ser la muerte de alguien cercano o inclusive nuestra propia muerte. ¿Sí? La necesidad de una fuerza externa que haga que yo me mueva. Y eso lo entendemos científicamente a través de la ley de la inercia. Nos vamos con la segunda ley de Newton que se conoce como la ley de la fuerza y dice que el cambio de cantidad de movimiento de un cuerpo por unidad de tiempo es igual a la fuerza neta sobre él y tiene lugar en la dirección de esa fuerza. Te lo explico otra vez con bolitas, ¿no? ¿Te acuerdas que te decía que 2 elementos chocan entre sí? ¿Sí? El azul se mantenía en reposo, el rojo venía con una fuerza determinada y al momento de chocar, en ese momento, el azul va a adquirir la misma fuerza que traía el rojo. ¿Sí? Y lo va a lanzar rumbo en el mismo sentido que traía el elemento con el cual chocó.
¿sí? Entonces, automáticamente viene el choque y hay un desprendimiento o una separación de los dos elementos. ¿Sí? Y entonces por eso decimos que es aquí cuando empezamos a movernos, cuando empezamos a voltear hacia otro lado, cuando vemos o buscamos otro tipo de relaciones con personas, donde buscamos otra forma de hacer las cosas, porque hubo algo que nos movió del lugar en el que estábamos. Y eso es gracias a la ley de la inercia y la ley de la fuerza. También existe la ley de la acción y la reacción, que nos dice que para toda acción hay siempre una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. ¿Sí? Y entonces imagínate, otra vez, las dos bolas están chocando, los dos sistemas chocan. Ya dijimos que el azul lo que le pasa es que se va en la misma dirección donde venía el rojo, ¿sí? Pero, y además con la misma fuerza que traía el rojo. Y al rojo lo que le va a pasar es que va a haber una reacción al momento de ese choque y entonces va a moverse de lugar y se va a mover en el sentido contrario, con la misma fuerza, ¿sí? Pero en el sentido contrario en el que venía. ¿Sí? Y entonces aquí hay una separación de los dos elementos. Imagínate que tú eres uno de estas bolitas y tu pareja o tus hijos o tu jefe o algún empleado, algún amigo, ¿sí? Es la bola roja. ¿Sí? Y entonces muchas veces pasa esto, que hay un momento en que hay un encuentro entre estas dos personas, en un momento hubo similitudes de intereses, similitudes de actividades, de cosas, pero llega un momento que esto se rompe. ¿Por qué? Porque cada uno, al momento de haber ese choque, tomó una dirección diferente. Y por eso los amigos y las relaciones, por lo general, no duran para siempre. ¿Por qué? Porque cada quien toma un camino diferente a través de la fuerza que se da con el choque de los dos elementos que pudiese haber. Y esto se confirma además con la cuarta ley de Newton, que tiene que ver con la ley de la gravitación, ¿sí? Que nos dice que la fuerza entre dos elementos de masas M1 y M2, que están separadas por una distancia R, es una atracción que actúa a lo largo de la línea que une las partículas. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, que, bueno, después del choque, que esos elementos ya se perdieron, ya están separados, que van a encontrar una atracción hacia otros elementos que se encuentren vibrando, podríamos decir, en la misma densidad, en la misma intensidad, perdón, y entonces van a aparecer otros elementos en los cuales habrá cierta conexión nuevamente. ¿Sí? Y entonces, pues tenemos aquí un nuevo elemento, que es el verde, el cual se acerca, o sea, se siente atraído por el azul, porque están girando en la misma intensidad, y entonces se empieza a ver una atracción entre ellos. ¿Sí? Aparece un nuevo sistema, que vendría siendo el morado, el cual también empieza a tener una atracción entre el rojo, derivando que se encuentran circulando en la misma frecuencia. De alguna manera así funciona, o así nos enseñaron los físicos, que así funciona el movimiento de los sistemas. Nosotros como seres humanos somos un sistema, el cual está formado por energía, y a partir del cumplimiento de estas cuatro leyes es la manera en la que funcionamos. Adicional a esto, con el paso del tiempo surgió también la termodinámica. ¿Sí? Y en la termodinámica, si bien es cierto que hablan de cuatro leyes, yo voy a hacer énfasis en dos. La primera es la ley de la conservación de la energía. Esto es algo muy conocido por todos, en donde decimos que la energía no se crea ni se destruye, sino que únicamente se transforma. ¿Sí? Es decir, la energía que hay en el universo es única, es una. ¿Sí? Y esta energía se está moviendo de cierta forma, que es la que genera la transformación de la misma energía para crear los objetos o crear la materia que hoy conocemos, incluyendo a los seres humanos. ¿Sí? Es un tema interesante que vamos a reflexionar también un poco más adelante. La segunda ley de la termodinámica habla de la ley de la entropía, que dice que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo, y nos dice también que todos los sistemas tienden al desequilibrio. Y esto es bien importante, porque ya lo decíamos en psicología, que si no hubiera el desequilibrio no cambiaríamos, y si no cambiaríamos nos mantenemos estáticos y por lo tanto no logramos nada, no sucede absolutamente nada con nuestra vida. Y cuando hablamos de la ciencia en la entropía, lo que estamos haciendo es que en el momento que se separaron esos dos elementos, pues conforme va pasando el tiempo, se van separando más y cada vez más el uno respecto al otro. ¿Sí? Indistintamente de que insistamos y hagamos lo que sea para mantenernos pegados a ese sistema, esta ley de la entropía lo que hace es separarnos.
Y por eso, pues muy difícilmente va a haber, por ejemplo, que una pareja se haya terminado y vuelva a relacionarse nuevamente por este concepto de la entropía, de que se van alejando cada vez más, hasta que llega un momento que ya no hay ningún interés de por medio, que ya no hay nada que los une y por lo tanto ya son dos sistemas totalmente independientes. Seguimos avanzando, va evolucionando el tiempo y de repente llega algo que le vino a dar en la torre a todo lo que ya habíamos hablado anteriormente, a la mecánica clásica o la física clásica, porque aparece la mecánica o física cuántica, donde uno de los postulados principales nos dice que hay partículas elementales que constituyen la materia, estas las conocemos como electrones, protones y neutrones, que están dotados de propiedades tanto de onda como de partícula. En otras palabras, lo que significa todo esto es que el estado físico de las cosas, de un cuerpo o un objeto, no solamente está determinado por su posición y por la velocidad, como lo veíamos en la física clásica, sino que también a partir de la física cuántica nos dice que también está determinado a través de una función de onda. Y esto tiene que ver con las ondas vibratorias, la cual nos permite o especifica la probabilidad de encontrar una partícula en cierto lugar en el espacio. Y entonces la física cuántica empieza a cuestionar esta parte del espacio, esta parte del tiempo, ¿sí? Y se empieza a enfocar que realmente lo que une o desune a los elementos son las fuerzas vibratorias que estos ejercen. En pocas palabras, para ir entendiendo un poco más todo esto que te estoy diciendo, en la física cuántica existen dos teorías. ¿Sí? La primera es que la realidad de un sistema se genera a partir de las ondas vibratorias que surgen de su interior y de su exterior. Acuérdate que estamos comparándonos a nosotros como un sistema, que lo somos energía y nuestra realidad se va a generar a partir de esas ondas vibratorias. ¿Sí? Y las ondas van a surgir de dentro de nosotros y de fuera de nosotros. Y el segundo concepto del cual nos habla la física cuántica dice que el tiempo y el espacio dejan de ser relevantes, ya que un sistema puede estar en dos o más planos dimensionales al mismo momento, por lo que no hay un antes o un después, sino que simplemente hay un hoy. ¿Sí? Con eso terminamos la parte aburrida, la parte teórica o la parte de la física que a lo mejor no a todos nos gusta. Sin embargo, creo que es importante porque a partir de ella empezamos a descubrir el porqué del universo y el porqué de nosotros somos como somos. ¿Sí? Y empezábamos también, como les decía al principio, a unir ciertos elementos o ciertas teorías que la religión y la psicología de alguna forma nos habían impuesto. ¿Sí? Y entonces la psicología, ¿sí? Porque todavía tanto la religión como la ciencia siguen medio peleadas y siguen discutiendo cuál es el camino correcto, aunque los dos están llegando al mismo, pero en la psicología lo que ha sucedido es que se crea una nueva corriente que es conocida como la psicología cuántica. ¿Sí? Y esta psicología cuántica lo que ha hecho es utilizar lo que la ciencia nos dice, utilizar lo que la religión nos habla y tratar de encontrar una razón de por qué el ser humano se comporta como se comporta, vive como vive y lo que tiene que hacer para vivir mejor. ¿Sí? Entonces empieza a utilizar todos estos conceptos. ¿Qué conclusiones hace la psicología cuántica? La primera es que a través de ella se determinan ciertos principios del universo. ¿Sí? Y concretamente son 7 principios que te voy a explicar cada uno de ellos. Tenemos el mentalismo, la correspondencia, la vibración, la polaridad, el ritmo, la causa y efecto y el género. El primero, que es el mentalismo, nos dice lo siguiente: el todo es mente, el universo es mental. Llámale universo, llámale Dios, llámale fuente, ¿sí? Todo eso es una creación de nuestra mente. Y si eso es correcto, entonces los seres humanos también somos creación de nuestra propia mente. Podemos pensar y vivir la realidad que creamos, así como destruirla y crearla nuevamente desde nuestra mente. La física cuántica nos dice, y ligando tanto la física cuántica como la física clásica, nos dice que, por ejemplo, podemos estar 2 personas viendo un mismo objeto y una persona va a percibir algo que la otra persona no lo percibe. ¿Sí? Y esto tiene que ver con una fuerza vibratoria que existe entre los diferentes elementos, entre las diferentes personas o los diferentes sistemas, que hace que tú lo veas y que yo no lo vea.
esta ley o este principio del mentalismo te dice que si yo no lo veo, entonces no existe, en mi realidad no está. ¿Sí? Si tú lo ves, para ti sí existe y en tu realidad sí está. ¿Sí? Y entonces, ¿qué dice todo esto? Pues que podemos crear nuestra propia realidad a partir de lo que tengamos en nuestra mente. Nosotros vemos o no vemos aquello que de alguna forma estamos creando a través de las vibraciones que se generan en nuestra mente. Ese es el principio del mentalismo. El segundo principio sobre el cual está relacionado la psicología cuántica es el de correspondencia, que nos dice que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Todo lo que sucede afuera de nosotros es un reflejo de nuestro interior. ¿Sí? Seguimos hablando del tema de la pandemia, del tema del COVID, y este tema del COVID es un reflejo de lo que somos nosotros, los seres humanos por dentro. Y el afuera simplemente es un maestro que nos está permitiendo reconocer la información que llevamos dentro en situaciones, personas, lugares y trabajos para poder integrarnos. Y esto nos lleva a responsabilizarnos por lo que creemos y por lo tanto por lo que estamos creando. ¿Sí? Y entonces la psicología cuántica nos dice que los seres humanos vivimos bajo este principio de correspondencia, que realmente las cosas están dentro de nosotros y lo que tenemos dentro es lo que estamos reflejando hacia nuestro exterior. Y pusimos el ejemplo de la pandemia, sin embargo, cualquier cosa que pase en tu vida puede estar relacionado con este principio de la correspondencia. Tenemos también un siguiente principio que es el de vibración. Él que dice que el movimiento se manifiesta en todo el universo, que nada es inmóvil, que todo se mueve, vibra y circula. A pesar de que en la física clásica nos decían que los elementos se permanecían estáticos hasta que no llegara una fuerza externa que impulsara su movimiento, la realidad es que a través de la física cuántica nos dijeron que aunque estés en reposo, siempre dentro de ti habrá unas ondas vibratorias. ¿Sí? Y estas vibraciones son las que van a determinar la calidad de tu vida. Y la diferencia entre una persona y otra va a estar diferenciada a través del modo y la intensidad vibratoria. Y esta intensidad se va a ver reflejada a través de nuestros pensamientos o nuestras emociones. Cada uno de ellos tiene una vibración determinada. La tristeza, por ejemplo, vibra muy lento, mientras que la felicidad vibra muy fuerte. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, si yo quiero construir una realidad más positiva, debemos elevar nuestra vibración. ¿Por qué algunas personas se están enfermando y otras personas no se están enfermando? No tiene que ver con lo que sucede allá afuera, sino que tiene que ver con lo que sucede aquí adentro y tiene que ver con las ondas vibratorias que estamos generando. Una persona que tiene ondas vibratorias altas tiene menos posibilidades de que se enferme a una persona que tiene unas ondas vibratorias muy débiles. Y esto nos lo dice el principio de vibración. El siguiente principio del universo que nos da la psicología cuántica es el de polaridad. Este nos indica que toda manifestación tiene dos polos, dos extremos que parecieran ser opuestos entre sí, pero que al final son lo mismo. Por ejemplo, todos sabemos o creemos que existe lo negativo y lo positivo, el bien y el mal, el negro y el blanco, ¿no? Son dos polos totalmente opuestos, pero que realmente nos dicen los psicólogos que deben de existir los dos para que nosotros podamos comparar entre un lado y otro y podamos tomar la decisión, tenemos el libre albedrío, para decidir hacia dónde nos vamos. ¿Nos vamos hacia el lado del mal o hacia el lado del bien? Y nos dice también que cuando descubrimos el mal o descubrimos el sufrimiento o descubrimos el dolor, esta es la mejor manera para darnos cuenta de que existe el otro polo y por qué no irnos hacia el otro lugar. Es decir, hacia el lado del amor, hacia el lado del bienestar, hacia el lado de la salud, en lugar de el polo contrario. Este principio, entonces, propone la conciliación de lo algo que pudiese parecer contradictorio. Siguiente principio del universo es el de ritmo, que nos dice que todo está en constante cambio, que nada es estático y por lo tanto la mente también es así. Está muy parecido al que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Dice que este principio nos propone reconocer ese punto de equilibrio para dejar de sufrir al momento de un extremo a otro. ¿Sí? Al momento que yo determino que todo cambia,
¿sí? Que todo lo que está a mi alrededor está cambiando, al igual que yo, entonces, pues yo soy el primero que tengo que cambiar. Tengo que dejar de sufrir, tengo que moverme. Si yo no estoy a gusto, si yo no me siento cómodo en la posición, en la situación, en el trabajo que tengo, en la relación de pareja que tengo, pues entonces la psicología nos dice, ¿sabes qué? Muévete. ¿Por qué? Porque todo impulsa el cambio, nada es estático. ¿Sí? Y entonces entra en vigor el principio del ritmo. El siguiente, que es el penúltimo, es el de causa y efecto, muy relacionado a la ley de Newton que ya veíamos, donde dice que al final que todas las acciones tienen reacciones y todas las manifestaciones del presente son resultados de pensamientos, acciones y emociones del pasado. ¿Sí? Y por lo tanto, si tú quieres conocer cómo fue tu vida pasada, lo único que tienes que hacer es identificar cómo es tu presente. Si quieres conocer cómo va a ser tu vida futura, entonces también tienes que contemplar tus acciones presentes. Y esto está muy relacionado con lo que veíamos de la física cuántica, en el cual nos dice pues que prácticamente el tiempo no existe, el pasado, el presente y el futuro están sucediendo en el mismo momento. ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer? Enfocarte al presente, y en función al presente que estás viviendo es como fue tu vida pasada y es como va a ser tu vida futura. Y entonces no tiene caso que te enfoques hacia ello, sino que enfócate en lo que estás haciendo ahorita, porque todo lo que hagas ahorita va a tener un impacto hacia el futuro. Siguiente principio, que es el de género, que es el último, dice que toda cosa masculina tiene su lado femenino y todo femenino tiene su lado masculino. Nosotros como seres humanos tenemos de las dos cosas, ¿no? Tenemos una parte masculina y una parte femenina, y tenemos uno que está más desarrollado, pero al final tenemos de los dos. Y cada energía, la energía masculina y la energía femenina, tienen un propósito y una función. Y cuando logramos integrar las dos energías, entonces en ese momento podemos utilizar esa unión de fuerzas para elevar nuestra vibración. ¿Sí? Entonces tendremos que identificar cuáles son esas características que nos da la parte masculina que tenemos y cuáles son esas características que nos da la parte femenina. Integramos las dos y en ese momento podemos elevar nuestras ondas vibratorias y por lo tanto sentirnos mucho mejor a lo que está sucediendo, a lo que sucede, a lo que estamos haciendo el día de hoy. La psicología cuántica entonces utiliza estos 7 principios para entender o comprender la forma en la que se rige el comportamiento de las personas. Y como podemos ver, esto tiene mucho que ver con la ciencia, pero también tiene que ver mucho con la religión. ¿Bien? Y entonces es utilizar estos dos conceptos y como decíamos al principio, todo nos está llegando al mismo lugar, que al final de cuentas somos energía, somos una energía que ha sido creada a través de una energía suprema, una energía mayor a nosotros, y que a partir de esta energía entonces nosotros es como nos podemos y nos empezamos a mover y es la forma en la que podemos vivir. Las conclusiones que yo podría hacer respecto a todo esto que te está platicando y ya traduciéndolas a un lenguaje quizás un poco más común, serían las siguientes. La primera es que todos los sistemas, incluyéndonos nosotros, estamos compuestos de la misma materia, energía, la cual se rige por medio de las leyes de la física que acabamos de ver hace un momento. La conclusión número 2 es que en el universo no existen dos sistemas iguales. Cada uno de nosotros somos un sistema único que tiene características muy específicas, una esencia y una personalidad bien definida. ¿Sí? Y si nos vamos a la teoría de sistemas que también podríamos meter aquí, pues tendremos que decir que A nunca va a ser igual a B. ¿Sí? Y tendríamos que decir que la suma de A más B no es igual a AB, sino que simplemente es A más B, es decir, las características de un sistema más las características de otro sistema. Y que estos dos sistemas pueden estar unidos de alguna forma, ¿sí? Pueden intersectarse inclusive, habrá cosas en común con los dos sistemas, pero jamás van a ser A más B igual un solo sistema. ¿Sí? Son dos sistemas independientes que tienen características específicas, algunas similares a las de otro sistema y otras totalmente diferentes. La conclusión número 3 es que cada sistema es parte de un sistema mayor. Es decir, si bien es cierto que somos únicos, autónomos, ¿sí? También es cierto que formamos parte de un sistema más grande. ¿Sí? Y
al pertenecer a un sistema superior, entonces eso nos hace interdependientes entre nosotros. Y además, como somos energía, la psicología cuántica nos dice que pues prácticamente somos hechos de la misma energía y por lo tanto, aunque somos sistemas independientes o individuales, todos somos uno. Siguiente conclusión. Existe una fuente suprema de energía, llámale como tú quieras, no nos metemos no cuestionamos eso, ¿sí? Que es la que te permite el movimiento de cualquier sistema y es la que tradicionalmente llamamos como fuente creadora. Y todos los sistemas necesitamos alimentarnos de energía, así como tu teléfono necesitas conectarlo cuando se está acabando la batería para cargarse, nosotros también necesitamos conectarnos, ¿sí? Para cargar nuestra energía y poder movernos y hacer todo el trabajo que tenemos que hacer. Al decir que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma, todos los elementos del sistema han sido creados con la misma energía de la fuente suprema, por lo que se concluye que nosotros también somos fuente creadora de energía. Por eso te decía que difiere un poco la película de esa más allá, que es la luz que está por alrededor. No, ¿por qué? Porque yo ya soy fuente creadora, yo ya soy parte de la fuente suprema. ¿Sí? En pocas palabras, y así lo dicen muchos psicólogos y muchos expertos en esta materia, es que al final de cuentas, cada uno de nosotros somos igual a Dios. Tenemos la misma fuerza creadora de Dios. Y lo único que tenemos que hacer es creérnoslas y tenemos que vivir en función a ello. Si somos fuente creadora de energía y parte de un mismo sistema, entonces deja de tener el sentido el que nuestro objetivo de vivir sea prepararnos para estar cerca de la energía suprema, porque en realidad ya lo estamos. Y si la física cuántica es real, donde no existe el pasado, el presente y el futuro, pues en realidad todo está sucediendo en este momento y por lo tanto ya estamos ahí. Siguiente conclusión, al ser parte de un sistema tenemos una función y la vida consiste en descubrir cuál es para entonces vivir de acuerdo a ella y cumplir con nuestra misión. No somos un simple trámite administrativo, no somos una simple casualidad que nos hizo llegar a este mundo, sino que estamos aquí por alguna razón. Y como decimos cuando explicamos lo de un equipo, que hablamos de un reloj, pues somos parte de un reloj muy sofisticado, muy complejo y somos una parte muy importante de él. Si nosotros no funcionamos, todo el sistema en general no funciona. Y por lo tanto tengo que enfocarme a funcionar de forma correcta para que entonces todo lo que está a mi alrededor también funcione. Si cada sistema es único y cada sistema crea su propia realidad, entonces lo importante radica en enfocarnos en nosotros en lugar de en los demás. Yo no voy a poder cambiar ni a mis pareja, ni a mis hijos, ni a mis papás, ni a mis hermanos, ni a mis compañeros de trabajo, ni a mis jefes, ni a nadie. No los puedo cambiar. Cada quien es responsable de crear su propia realidad. Yo creo la mía, ¿sí? Yo creo la realidad que quiero crear y por lo tanto todo está aquí adentro, ¿sí? Lo de afuera va a cambiar a medida que cambie lo de adentro. Si el único momento que existe es hoy, entonces no tiene caso pensar en lo que sucedió o en lo que está por suceder. Mejor enfocarnos en vivir de acuerdo a lo que hoy está sucediendo. Lo que pasó ya sucedió, ya se fue, ya está ahí y no tiene por qué determinar tu presente. Lo hemos dicho muchas veces. Tu futuro no sabemos si va a existir y por lo tanto no tiene caso que tu presente esté enfocado en tu futuro. Mejor vive lo que está pasando ahorita, agradece lo que hoy tienes y trabaja en función a lo que hoy tienes. ¿No te gusta? Cambia tu propia realidad. ¿Cómo? Cambiando en tu interior, porque a partir de ahí vas a cambiar lo que sucede a tu alrededor. Siguiente conclusión, la calidad de la realidad va a estar determinada según la vibración de onda que generes. Si las vibraciones son débiles, entonces tu calidad de vida será débil. En cambio, si tus vibraciones son altas, tu calidad de vida será alta. ¿Sí? Lo hemos hablado ya varias veces. Si nuestra realidad es creada en nuestra mente, entonces cuida tus pensamientos para que estos te lleven a la realidad que tú quisieras tener. Y por eso hemos hablado tantas veces de que debemos de cambiarle la negatividad que de cierta forma traemos en nuestro mundo, porque esta negatividad es la que está creando el mundo que hoy tenemos, que estoy seguro que no te gusta. ¿No te gusta? Cámbialo. ¿Y cómo lo cambias? A través de tus pensamientos. Empieza a ver lo bueno de las cosas y vas a ver cómo lo bueno va a aparecer a tu alrededor. Para romper con nuestro estado de reposo necesitamos de una fuerza, ya sea interna o externa, que nos impulse al movimiento. Y ahí surge la idea de creer en algo o creer en alguien. Y por eso surgieron todas las religiones que hoy sabemos que existen.
¿sí? Todos tenemos esta necesidad, lo hablábamos en el tema de la inteligencia espiritual, y el simple hecho de creer en algo nos da, o en alguien, nos da energía. Esa energía que necesitamos para movernos y para hacer que nuestro sistema funcione de manera correcta. Esas son las principales conclusiones sobre las cuales se rige la psicología cuántica y la cual nos dice que es la forma en la que hoy en día, con la que hoy en día podemos entender la forma en la que las personas se comportan ante su realidad. ¿Sí? Ahora bien, ya entendimos de dónde surge este concepto de la energía y ya entendimos de alguna forma qué es lo que está pasando en el mundo que nos tiene que llevar a modificar nuestro comportamiento y nuestra forma de vivir. Pero para que eso suceda, tenemos que aprender a pasar de lo negativo a lo positivo. ¿Sí? Un poco aprendiendo y entendiendo estos conceptos, lo podemos hacer. Sin embargo, pues tenemos que partir de una metodología que nos permita hacerlo, porque si no se queda simplemente en puro rollo que no nos lleva a ningún lado. Y entonces, ¿cómo pasar de un estado negativo a un estado positivo? Primero reconociendo que un estado emocional negativo termina generando pensamientos negativos y alimentándose de ellos. ¿Sí? Decíamos también en alguno de nuestros webinars es que pues mientras más cosas negativas le metas a tu cabeza, más cosas negativas van a salir de ella. ¿Sí? Y entonces algo que puede ser algo muy sencillo, cuando lo estás piense, lo que hace es que se convierte en algo muy grande. Algo que a lo mejor no era para tanto, se convirtió en un problema tremendo que hoy te cuesta mucho tiempo o mucho trabajo resolver. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Todo esto lo hemos platicado miles de veces y todo el mundo dice, sí, está bien, pero realmente no hacemos nada. Y la razón por la que no hacemos nada es que no nos hemos regalado el tiempo ni las estrategias adecuadas para gestionar mejor nuestros universos emocionales, que ya sabemos que son muy dañinos. Y por eso vuelvo a retomar el tema de la inteligencia emocional, que es muy importante para conectar mis emociones con mi cuerpo, para que entonces yo pueda tener un pensamiento diferente, ¿sí? Que me haga sentir y vivir las cosas desde una forma muy diferente a como lo he hecho. Pero tengo que darme ese tiempo y tengo que crear una serie de estrategias que me permita llevar a ello. ¿Sí? Por ejemplo, hay muchas veces que regresamos del trabajo, estamos cansados, tenemos malestar, estamos muy preocupados por lo que está pasando a nuestro alrededor, que sentimos que es una bomba que está afectando nuestro entorno y que además que nos está generando mucho estrés y mucha ansiedad. ¿Sí? Somos conscientes de eso, tenemos esa sensación, así nos sentimos muchas veces cuando regresamos de trabajar. Sin embargo, no queremos prestarle atención, preferimos desconectarnos, mejor decimos, mejor prendo la televisión y así me olvido de todos los problemas. ¿Sí? Y lo que está pasando es que no lo estás resolviendo nada, te estás quedando con ellos, no estás profundizando cuál es la raíz de los mismos. El hecho de que tú seas positivo no significa que no vas a tener problemas, los vas a tener, lo hemos dicho también muchas veces. Pero el hecho de que tú seas consciente del pensamiento negativo que está llegando, te conectes con qué es lo que está originando el problema y que en lugar de que te enfoques en el problema, te enfoques en la solución, entonces te va a permitir que pues logres identificar que el problema a lo mejor no es tan grave y que además que tienes la posibilidad de resolverlo. ¿Sí? Entonces hay que prestar atención a esos sentimientos y esas emociones negativas, pensamientos que llegan a nuestra mente, los cuales por algo están llegando, tenemos que saber qué significa, cuál es el problema, irnos a la raíz y a partir de ahí encontrar la solución. Esas emociones negativas van a cambiar el discurso interno y la calidad de nuestros pensamientos. Si seguimos con ello, ¿sí? Tarde o temprano se va a convertir en un diálogo negativo y además muy obsesivo. Y nos vamos a sentir incapaces de todo y vamos a reprimir cualquier situación que pase y nos vamos a quejar de todo lo que está pasando allá afuera y vamos a quejarnos de todos los demás que no hacen caso, que no cumplen, que no guardan la distancia, que no se encierran en su casa y vamos a seguir critique todo esto. ¿Sí? Y a lo que nos va a llevar si seguimos así es que ese estado se va a alargar mucho más tiempo del que ya está. ¿Sí? Y además nos va a llevar a la sombra de la depresión o a los trastornos de ansiedad, si no es que ya estamos en él. ¿Sí? Y por eso es bien importante, ¿quieres cambiar la realidad externa? Tenemos que empezar a cambiar nuestra propia realidad y eso lo vas a cambiar a través de tus propios pensamientos. ¿Qué tenemos que hacer? Es bien sencillo. ¿Sí? Primero, reconocer que si te repites todos los días que eres infeliz en tu trabajo, que tienes poco dinero o que no eres feliz en tu día a día, lo único que vas a hacer es atraer más de eso. Si tú tienes pensamientos de escasez, por la ley de la atracción que ya veíamos hace un rato, lo que vas a hacer es atraer más escasez.
En cambio, si tú ves las cosas desde una perspectiva de abundancia, lo que vas a crear es abundancia. Y por lo tanto, tienes primero que cambiar tu perspectiva de las cosas, reprogramar tu mente y cambiar tus pensamientos. ¿Cómo hacerlo? Siguiendo estos 3 primeros pasos. Primero hay que aceptar e identificar el pensamiento negativo, ser consciente de que me está llegando un pensamiento que no me ayuda, un pensamiento que me está estorbando, un pensamiento que me está haciendo sentir mal. ¿Sí? En el momento que lo identifico, tengo que tratar de evitar usar palabras negativas. No me sirve de nada, alimento ese pensamiento negativo cuando las uso. ¿Sí? Y por lo tanto, no tengo que usarlas y tengo que enfocarme mejor en cambiar mi pensamiento. Ok, ese pensamiento negativo llegó por algo. Tengo que ver, identificar por qué llegó y a partir de llegar, ¿qué aprendo de eso? Y entonces cambiarlo. Y cambiarlo a un enfoque de manera positiva. ¿Cómo logro que eso suceda? Siguiendo estos 3 siguientes pasos. Primero, repítete afirmaciones positivas. ¿Sí? Todo eso reconoce que eres muy bueno, que eres el mejor en lo que haces, que no hay una persona igual que tú y no es ego realmente. Simplemente lo que está pasando es que estás reconociéndote con la esencia, la personalidad y la chispa que tú tienes, que es la que te hace ser ese ser único que hablábamos también hace un rato. Agradece lo que tienes, porque el agradecimiento es una fuente de energía que nos puede aumentar o nos puede alimentar para tener aún más energía de la que ya pudiésemos tener. Y también trata de encontrar siempre la felicidad en el presente. Si seguimos estos 6 pasos, primero reconocer los pensamientos negativos y luego cambiarlos a positivos, entonces vamos a lograr modificar mucho de nuestra realidad. Si todo lo que los científicos han dicho, lo que los religiosos han dicho, lo que los psicólogos han dicho es correcto, entonces pues, lo que tenemos que hacer es trabajar arduamente para cambiar de lo negativo a lo positivo. Y una vez que vivimos en una función del positivismo, entonces lo que tenemos que hacer, lo que significa esto es que nuestra vibración, nuestras ondas energéticas van a ser altas y a partir de ahí entonces podremos lograr mucho más cosas si es que nos lo proponemos. ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar la energía a nuestro favor. ¿Qué significa eso? Ya tenemos la energía, ya tenemos esa energía positiva que necesitamos, pero está revoloteando por todos lados. Está dentro de nosotros simplemente y nuestro organismo no sabe qué hacer con ella. ¿Qué tenemos que hacer? Canalizarla a las cosas que realmente queremos lograr. Enfocar toda esa energía que tenemos, que es muy grande, es una energía creadora, en todo aquello que soñamos, en todas esas metas, en todos aquellos objetivos que tenemos. Tratar de no dispersarla a todos lados porque le mandamos muy poquita energía a cada cosa. No, tenemos que concentrarla en todo aquello que queremos. ¿Sí? Hacer que esta bola de energía sea tan fuerte y tan grande que produzca todo aquello que queremos, que genere toda esa energía, que logre transformarla, acuérdate que no se crea ni se destruye, sino que se logre transformar para que la materia que se crea a través de ella sea la que nosotros queramos crear. ¿Sí? Y por eso hay que utilizar la energía a nuestro favor. En la psicología, el pensamiento positivo es considerado como una herramienta para combatir el estrés y las frustraciones. ¿Sí? Y cuando logramos combatirlo, realmente lo que está sucediendo es que va a mejorar considerablemente la salud de una persona. Recordarte que tener pensamientos positivos no significa que no va a haber problemas, no significa que los vas a evitar o que vas a ignorar lo que pasa a nuestro alrededor. Lo que significa es que los vas a utilizar a tu favor. ¿Sí? ¿Por qué? Simplemente por varias razones. Primero es que nos facilita la vida. El hecho de que tengamos pensamientos positivos va a generar una actitud positiva ante las otras personas y ante los hechos que nos ocurren. ¿Sí? Esto te va a llevar a tener mejores resultados y mejores relaciones. Y si tú reconoces eso, ¿para qué dar entrada a los pensamientos negativos? Tener pensamientos positivos también nos va a ayudar a ser mejores personas. Y esto nos va a permitir mantenernos en paz internamente y nos va a dar la posibilidad de ser más constructivos, más asertivos y por lo tanto más felices. Nos va a dar más confianza, seguridad al momento de establecer relaciones, tomar decisiones y resolver situaciones. Muchos de nosotros que estamos en el mundo empresarial tenemos que tomar hoy en día decisiones críticas para la subsistencia de nuestro negocio. A medida de que tú tengas pensamientos positivos en tu vida, ¿sí? Te va a permitir tener más confianza y más seguridad en ti y además eso te va a llevar a que seas una mejor persona. También el tener pensamientos positivos te va a hacer más fuerte.
ya que el pensamiento positivo hace que las situaciones que vivimos se vean de una manera mucho más sencilla y que en lugar de que te enfoques en el problema, te enfoques mejor en las soluciones. ¿Sí? Por eso las personas positivas afrontan los retos de una manera más constructiva y eso te permite crecer y además te permite ser más fuerte. También los pensamientos positivos te permiten mejorar tu salud, ya que ayudan a combatir el estrés, y el estrés es un asesino silencioso, ya lo hemos hablado, que enferma, envejece y mata. Y además te va a resultar útil para combatir los dolores y las enfermedades, y va a fortalecer tu sistema inmune, alejan la depresión y mantienen controlada la ansiedad. No te quieres enfermar de COVID, empieza por cambiar tus pensamientos, porque eso te va a ayudar a mejorar tu salud. También los pensamientos positivos te hacen más felices, ya que mejoran todas las relaciones, comenzando por la que tenemos con nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos hemos reprochado a nosotros mismos por ser como somos o por no lograr lo que queremos lograr? ¿Sí? A medida que tú pienses de forma positiva, vas a evitar esto, va a mejorar la relación contigo, ¿sí? Ya que vas a estar más confiado y más seguro. Va a facilitar la convivencia y además te va a volver más resistente ante las dificultades. Eso que algún día también llamábamos como resiliencia. ¿Sí? Esto te va a llevar a mantener una vida más armónica y equilibrada. ¿Sí? Y entonces, todo esto que te he estado platicando y que hoy empezamos a encontrar como que cierto hilo a las cosas, empezamos a descubrir, empezamos a entender a través de las teorías del universo, a través de lo que la ciencia ha dicho, a través de lo que la religión nos trata de decir, a través de lo que la psicología ha determinado, nos permite responder muchas de las dudas o de las preguntas que se habían quedado en el aire. ¿Sí? Todo esto de lograr la positividad tiene que ver con lograr la plenitud, como lo decíamos al principio, que decimos que es la conexión entre la mente, el cuerpo y el alma. Y en ese momento vas a encontrar la verdadera chispa de la vida. ¿Sí? Vas a sentir que tu vida tiene un sentido, tiene un propósito, y al momento que lo descubres y lo encuentras, entonces te va a permitir caminar en él y lograr lo que tanto te has planteado. Nos vamos a las conclusiones, ya para ir cerrando con este webinar. Ya me pasé aquí unos minutos, no me tardo más de 5 minutos en cerrar, diciéndote lo siguiente. También conclusiones de la película, las cuales nos dicen lo siguiente. ¿Sí? Joe Garden, que es el autor, el protagonista de la película, les dijo en algún momento: tengo miedo de que si muero hoy, mi vida equivaldría a nada. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor estamos así? ¿Sí? Estamos en una parte donde estamos identificando que realmente no hemos hecho lo que hemos querido, no hemos disfrutado lo que hemos disfrutado, no nos sentimos como quisiéramos sentirnos, y eso nos lleva a sentirnos mal. También a través de la película nos dice: no sé qué voy a hacer con mi vida, pero sí sé que voy a vivir cada minuto de ella. Tú tendrás que descubrir, lo que hagas tú es tuyo y no puede ser cuestionado ni criticado por alguien más. Tú lo decidirás, qué fuerza le quieres dar a tu vida. Si tú quieres ganarte un premio Nobel, si tú quieres llegar a la Luna o a Marte, si tú quieres descubrir una vacuna, o si tú quieres simplemente estar en tu casa disfrutando el día a día. Lo que tú quieras, tú lo vas a decidir. Pero lo importante de esto es que cada minuto lo vivas al máximo, porque no sabes cuándo va a ser el último minuto que vivas. Y también la película nos dice, a través de una escena donde hay un peluquero que disfruta y ama su trabajo, y él dice: por eso amo este trabajo, ya que me permite conocer personas interesantes como tú, los hago felices y guapos. ¿Sí? Son reflexiones que tiene la película, las cuales nuevamente te invito a verla. Ya te dije muchas cosas de lo que pasa en ella, sin embargo realmente vale la pena y tiene un mensaje muy profundo que debemos de aprender. Es una película que tienes que ver varias veces realmente para poder entenderla. Yo ya la he visto 3 y estoy seguro que la voy a volver a ver más adelante. Terminamos invitándote a algunos eventos que vamos a realizar. ¿Sí? El día 3 de febrero tendremos un foro virtual gratuito en el cual hablaremos de expectativas empresariales para el 2021. Te vamos a mandar la invitación a este foro. Estamos invitando a algunos amigos que se dedican a este negocio de la consultoría en diferentes ámbitos, todos muy
todos profesionales, todos muy buenos, con una experiencia muy grande, y entre todos vamos a tratar de descifrar lo que pues los empresarios, nuestros clientes, nuestros amigos nos han dicho, cuáles son sus preocupaciones respecto a lo que sienten que va a pasar en el año 2021. Y a partir de él vamos a dar también algunos tips empresariales para poder tomar decisiones en cada uno de nuestros negocios. ¿Sí? Entonces, los invito a este webinar, va a ser el miércoles 3 de febrero de 11:30 a 13 horas. Ya les mandaremos la invitación. También estamos programando para el mes de febrero 2 cursos en línea. Estos cursos ya tienen un costo. El primero va a ser de introducción a la norma ISO 9001-2015. Si tú quieres saber de qué se trata la norma y qué tienes que hacer para certificarte, cuáles son los pasos a seguir y hacer, crear toda esta cultura de la calidad, este es un curso para ti que va a ser jueves 4 y viernes 5 de febrero de 9 a 1 de la tarde y el precio es de 1,000 pesos. El siguiente curso que tendremos en febrero es el de orden y limpieza bajo la metodología de las 5 S. Este es de un solo día, 4 horas, miércoles 10 de febrero, de 9 a 1 de la tarde, y este cuesta 500 pesos. También hemos creado un modelo en el cual queremos ayudarte en estos momentos complicados que estamos viviendo a nivel empresarial. Hay que tomar decisiones a veces muy difíciles, algunas recortar personal, otros a lo mejor inclusive estamos pensando en cerrar nuestro negocio. Yo te digo que aguantes, ¿sí? Aguanta tantito y habla con nosotros. Te invito a que realmente lo hagas de forma gratuita, te queremos escuchar, necesitamos muchas veces ser escuchados, tenemos ideas, pero no necesitamos como que sentir que alguien nos está dando el apoyo moral o que de alguien de alguna forma nos puede ayudar a validar las dos decisiones que creemos que estamos tomando, y para eso estamos nosotros. Te queremos ayudar, y entonces si tú estás en este lugar y en este momento tomando ese tipo de decisiones fuertes, te invito a que nos mandes un mensaje por WhatsApp y con mucho gusto lo respondemos, nos ponemos de acuerdo para tener una videoconferencia y platicamos de lo que está sucediendo en tu negocio, de las decisiones que quieres tomar, y te daremos nuestro punto de vista sin ningún compromiso, sin ninguna obligación y simplemente con la idea de ayudarte. ¿Sí? Recuerda que tenemos ya más de 15 años moviendo y transformando organizaciones, que te podemos ayudar en lo que tú necesitas, te podemos ayudar de 2 maneras, haciéndolo nosotros o donde tú lo aplicas y nosotros te vamos asesorando en el camino. Ya nos conoces, no te voy a hablar más de nosotros, simplemente pues ahí están nuestras cualidades competitivas que nos hacen ser diferentes a los demás, y por otro lado también te pongo nuestros datos con el propósito de que pues de alguna forma te conectes con nosotros, ¿no? Mantengámonos unidos a través de nuestras redes sociales. Te invitamos a que nos sigas en Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, que además entres a nuestro canal de YouTube. Ya sabes que todos los webinars están ahí grabados, y que este va a estar a partir del día de mañana. Si lo quieres volver a ver, si lo quieres compartir con alguien más, nos dará muchísimo gusto que este conocimiento, que de alguna forma llegó a nosotros de alguna manera, pues podamos compartirlo entre más personas, y con esto logremos también que las cosas funcionen de una forma diferente. Síguenos en nuestra página de internet, también ahí conocerás un poco de quiénes somos y qué hacemos.